Mis queridas profesoras y profesores, vamos a hablar esta tarde un tema bien interesante que tiene que ver con las ciencias de la neuroeducación, que vamos a conversar, entre otras cosas, de este tema mañana a partir de las 4 de la tarde. Hoy vamos a hablar de la motivación, el aprendizaje y el logro escolar o el logro académico. La importancia de la motivación en el aprendizaje y en el éxito académico de nuestros estudiantes. Ese es el tema que nos va a acompañar esta tarde. El propósito de esta semana, de estos 3 conversatorios que vamos a tener, no es otro distinto a que entre ustedes y yo podamos reflexionar sobre la necesidad que tenemos los responsables de la educación de nuestros muchachos, la necesidad de replantear los paradigmas y las prácticas pedagógicas en el aula. Es de entender y de comprender que esta época de confinamiento nos ha puesto frente a una necesidad, digamos que inmediata, y es la necesidad de empezar a transferir el conocimiento de una manera completamente diferente, distinta a como tradicionalmente se ha venido haciendo. Estamos hablando de cómo la tecnología rompe con los paradigmas tradicionales de la educación, y por eso es necesario que replanteemos esos paradigmas y esas prácticas pedagógicas en el aula. Y a su vez, podamos abordar nuevos enfoques o nuevas metodologías relacionadas con el éxito escolar de los estudiantes. De alguna manera, pudiéramos determinar que no deberíamos considerar dentro de nuestras propuestas pedagógicas y académicas nada distinto al éxito de los estudiantes. Se habla o se hablaba del fracaso escolar. Esa es una palabra y ese es un concepto que debería estar lejos de nosotros, porque no buscamos el fracaso escolar de nuestros muchachos, sino que por el contrario, buscamos el éxito escolar de ellos. Así es que, mis queridas profesoras y profesores, el único propósito que tenemos en estos 3 días es que nos demos ese espacio, ese permiso, para que reflexionemos sobre si es necesario o no, y si es necesario, qué replanteamos y qué dejamos, qué maduramos, dónde avanzamos, qué investigamos, qué estudiamos, frente a estos nuevos desafíos que nos está colocando la sociedad en la que estamos viviendo y en la que están viviendo nuestros muchachos, que es la famosa sociedad de la información. Y voy a empezar pidiéndoles un gran favor, mis queridas profesoras y profesores, que tengamos en este momento lápiz y papel a la mano, que busquemos ahí en el cajón rápidamente una libreta de apuntes o una hoja o lo que ustedes tengan por allí para escribir, un lápiz, porque vamos a hacer un primer ejercicio de reflexión. Así es que 15 segundos para hacer esa búsqueda de material, de lápiz, de papel, de agenda, de libreta, porque vamos a hacer un primer ejercicio. Y este primer ejercicio es responder 3 preguntas. Para responder las siguientes 3 preguntas vamos a tener 5 minutos. 5 minutos donde cada uno de ustedes va a buscar la respuesta que más se acerque a su experiencia, a su corazón. Pasados estos 5 minutos, hacemos un alto allí, encendemos los micrófonos y vamos a buscar que 3 maestros que están con nosotros esta tarde pues nos respondan esas 3 inquietudes. Así es que, mis queridos profes, arranquemos con este primer ejercicio de reflexión. Las 3 preguntas. Soy y me meto en el papel de educador, y desde ese ser educador me voy a preguntar a quién estoy educando, cómo lo estoy educando y para qué lo estoy educando. Entonces, los profes, vamos a resolver esas 3 preguntas, 5 minutos para hacerlo.
Bien, mis queridos profes, 5 minuticos para que pensáramos y reflexionáramos sobre esas 3 preguntas. ¿A quién educo? ¿Cómo lo educo? ¿Y para qué lo educo? Así es que si de momento alguno de ustedes tiene ya la respuesta, por favor, allí en su pantalla, en la parte inferior de su pantalla, dice participantes, entra allí a participantes, da clic en levantar la mano e inmediatamente habilitamos el micrófono para responder esas preguntas. Vamos a ver si empezamos motivados nosotros también a esta jornada, a este primer conversatorio de esta semana. Motivación, aprendizaje y logro. Profes, los escucho. ¿Quién quiere responder esas 3 preguntas? ¿Quién se anima a responder esas 3 preguntas? ¿Quién se anima a responder esas 3 preguntas? Doris, por favor, habilita su micrófono. Tiene la palabra. Buenas tardes. En la primera pregunta, ¿a quién educo? Yo creo que principalmente a nuestros estudiantes y también pues a los padres de familia, los acudientes en general y de manera indirecta a las personas de nuestro entorno, las que se relacionan con nosotros, porque pues a través de nuestras actitudes, en las diferentes situaciones, comportamientos, etcétera, pues de alguna manera creo que también estamos ayudando a educar a nuestra sociedad en general. La segunda preguntita, ¿cómo educo? Creo que pues utilizando diversas estrategias y hago énfasis en el término diversas porque sí, uno experimenta pues una estrategia y si no funciona toca con otra y así pues de manera que pues se va mirando por el camino
los resultados y si alguna de pronto es más favorable que otras. En la tercera preguntita, ¿para qué educamos? Para contribuir con nuestro granito de arena a la construcción de una sociedad. Gracias. Gracias Doris por compartir la opinión que tiene respecto a esas tres preguntas. Hugo, que ha levantado la mano, por favor, habilita su micrófono, tiene la palabra. Familia, muy buenas tardes, qué alegría poder saludar desde la cuna de la libertad y compartir con ustedes este conocimiento que es reconstrucción de presaberes. Y a la primera pregunta, ¿a quién educamos o a quién educamos? Al niño y al joven ávido de conocimiento y de relaciones. La segunda, ¿cómo lo educo? ¿Cómo lo estoy educando? Con libertad y autonomía dentro de los DBA, desde la casuística y la experiencia. Como humano, como humano, ¿para qué? Tercera, ¿para qué lo educo? ¿Para qué lo educo? Para ser proponente de soluciones a las situaciones y paradigmas que el mundo le presenta día a día y ser un solucionador de situaciones y no un generador de situaciones. Gracias. Hugo, muchas gracias, bienvenido. Siempre ha estado también Hugo muy pendiente de los conversatorios. Gracias Hugo por tener la habilidad de acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por compartir sus pensamientos, sus opiniones. Maribeth, que ha levantado la mano, por favor, habilita su micrófono, tiene la palabra. Sí. Buenas tardes, profe. Sí, referente a la pregunta, ¿a quién educo? Entonces pienso que a unos seres humanos que tienen muchas capacidades, que están ansiosos de aprender, que tienen actitudes, que son muy activos. ¿Cómo los educo? Buscando metodologías. Utilizamos una tradicional o mezclamos tecnologías, buscamos juegos y pues tratamos de buscar la manera que ellos adquieran nuestra educación o lo que le estamos impartiendo. ¿Y para qué? Pues para que se puedan desenvolver en cualquier campo de la sociedad, para que sean capaces de resolver los problemas que se les presenten y pues con eso ellos se defiendan. Gracias. No, gracias Maribel. ¿Desde dónde está conectada Maribel? Estoy desde Cobarachía, Boyacá. Oh, bienvenida, gracias por estar aquí. Bueno, no sé finalmente, ¿perdón? Que yo quiero hablar, pero no sé dónde le coloco para levantar la manito. Ahí en participantes, abajo en su pantalla, dice participantes y da levantar la mano. Lilia, que nos ha levantado la mano, habilita su micrófono, la escuchamos, Lilia. Buenas tardes. Bueno, la pregunta, ¿a quién educo? Educo personitas y a su familia en general. ¿Cómo la educo? Con paciencia y a través de experiencias significativas que le ayuden a desarrollar habilidades para la vida. ¿Y para qué la educo? Para la vida, para que sepa desenvolverse y salir adelante. Yo trabajo con niños de preescolar. Gracias. ¿Desde dónde está conectada? Bueno. De Vélez, Santander. Lilia, bienvenida. Gracias por estar aquí. Finalmente, alguien había levantado la mano. Bueno, listo. Muchas gracias entonces, profes, por compartir sus opiniones. Y nos vamos a meter ya de plano en el tema de aprendizaje, motivación y logro. Estas tres preguntas eran muy importantes o son muy importantes para poder meternos dentro del concepto de aprendizaje. Pero antes de empezar a desarrollarlo, voy a invitar a ver un video corto, es un video cortico, que nos va a responder estas tres preguntas y que por supuesto nos va a servir para iniciar nuestro proceso de reflexión. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine
What my eyes see when your face is before me, I can only imagine. Yeah. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. Only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I do is forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. By your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all will be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Yeah. I can only imagine when all I do is forever worship you. I can only imagine. Bien, mis queridos profes, quería poner este video porque puede contestar las tres preguntas formuladas anteriormente. La primera, ¿a quién educamos? Definitivamente estamos educando seres humanos. Y esos seres humanos que educamos son seres humanos frágiles, tanto ellos como nosotros los educadores, porque somos iguales a ellos. Seres humanos frágiles que tienen unas necesidades idénticas a las necesidades que ustedes y yo tenemos. De hecho, Maslow hablaba de las necesidades humanas y las graficaba en una pirámide y empezaba por las necesidades básicas y terminaba por las necesidades trascendentes. Estamos educando ante todo seres humanos. La tecnología habla del hombre cyborg. Y el hombre cyborg es el hombre que ahora no puede vivir sin el aparato tecnológico. De hecho, el aparato tecnológico se ha convertido en una extensión de él mismo.
Muy seguramente a ustedes les pudo haber pasado en algún momento que al salir a la calle sin el teléfono celular se sentían incompletos. Necesitaban tener el teléfono en la mano porque ya es una extensión del cuerpo humano. Pero detrás de esa tecnología, definitivamente, detrás de quien sostiene ese teléfono celular, quien está frente a esa pantalla del computador, quien está mediado por la tecnología, no deja de ser un ser humano. Entonces, ante todo, estamos educando seres humanos. Respondían ustedes muy acertadamente, ¿cómo lo estamos educando? Pues sí, obviamente hay unas metodologías que se han estudiado desde las ciencias de la educación, desde la psicología, que nos enseñan cómo educar. Pero la respuesta iba un poco más adentro, con el alma. Educamos con el alma. Por eso mostraba la actitud de ese padre de familia que en razón a la discapacidad de su hijo, pues con el alma se echa, si me permiten la expresión, ese hijo a sus espaldas con el único propósito de hacerle cumplir sus sueños, de llevarlo por el camino de la felicidad, del sentirse pleno, del sentirse vivo, muy a pesar de la situación que pueda estar viviendo. Pero ¿cómo estamos educando nosotros? Es la reflexión. Estamos educando por compromiso, estamos educando porque nos toca, estamos educando porque es que estudiamos para eso, o estamos educando con pasión, con amor, porque todo lo que se hace con amor tiene perfectos y muy buenos resultados. ¿Y para qué lo estamos educando? Hola, Pedro. Aquí viene una tercera pregunta que bien la puedo mostrar en esta primera frase de la pantalla que ustedes están viendo. Y es que a todos los seres humanos, a todos nos gusta sentirnos capaces. ¿A quién de nosotros no nos ha llenado de satisfacción sentir que soy capaz de culminar una tarea, un ejercicio, que soy capaz de llegar a una meta, que fui capaz de llegar a la meta, que me costó trabajo, que me costó dificultad, que tuve que trasnocharme, que a veces tuve que volver a empezar, que en determinados momentos hasta me sacó lágrimas, pero finalmente fui capaz. Y ese sentirme capaz es lo que motiva mi vida, sentir que soy capaz, sentir que tengo la habilidad, el talento, sentir que tengo los recursos, que los puedo usar de manera proactiva y positiva en función de eso que como ser humano yo anhelo, y es completarme como ser humano, desarrollarme plenamente en mi potencial emocional, psicológico, afectivo, social, todo lo que implica la humanidad y todo lo que implica ser humano. ¿Para qué educamos? Para que ese niño se sienta un ser útil, capaz en la vida, de defenderse, de afrontarla, de hablar, de conversar, de levantar la mano, de luchar por sus metas, por sus sueños, por sus propósitos. Entonces, estoy hablando de un plano del educador donde va mucho más allá que la sola transferencia del conocimiento. Y estoy hablando de cómo el educador observa y ve en ese niño desde las primeras edades del preescolar todo un potencial de vida, una capacidad dentro de él mismo en todos sus sentidos, porque si ustedes bien lo pudieron observar en el video, pues sí, el muchacho tiene una discapacidad producto de la falta de oxígeno en el momento de su nacimiento. Es la historia de Rick y Dick Huey, una pareja, una familia que fue ejemplo en los Estados Unidos. Entonces, el padre puede ver en ese niño no la limitación del niño, no la limitación de su hijo, sino por el contrario, ve mucho más allá de la limitación y ve el alma de su hijo, y ve que esa alma quiere sentirse libre, sentirse feliz, sentirse plena. Entonces, muchas veces tenemos y cometemos el error de que como educadores, como docentes, como maestros, vemos en el estudiante las limitaciones. Vemos la incapacidad, vemos el aburrimiento, vemos la pereza,
pero a veces no vemos lo que hay detrás de todo eso, el universo, ese microuniverso en esa persona, en ese ser humano, en ese niño maravilloso. Entonces, la motivación y el aprendizaje se relacionan en el sentido de la capacidad. Educo desde la pasión para hacer que ese niño sienta que es capaz, que tiene un reto, que tiene una dificultad, pero estoy educando para que alcance el éxito, no para que fracase. Le doy las herramientas, las metodologías, las uso, de las que ustedes hablaban hace un momento, todos esos recursos pedagógicos y metodológicos los uso para que ese estudiante alcance el éxito y sienta que es capaz. Por eso es muy importante que cuando nosotros pensemos en las actividades de aula, pensemos en que esas actividades de aula sean actividades propicias para que ellos puedan significar el éxito, que sean experiencias de éxito. Y esa es la palabra clave en esta primera reflexión. Mis actividades, las que desarrollo con los estudiantes, son experienciales, es decir, ellos en esa actividad se experimentan a sí mismos, experimentan lo que sienten, sus emociones, lo que piensan, lo que creen, huelen, sienten, tocan, escuchan, ven, se experimentan. Y esa experiencia que está delante del estudiante es una experiencia de éxito donde él puede comprender que es capaz de hacerlo y que además de poder hacerlo, aprende a partir de lo que hace. Esa es, digamos que es una de las reflexiones que quiero hacer en este momento. Que nosotros como educadores propiciemos experiencias de éxito, experiencias que aseguren el éxito. Cuando estaba en el colegio, de alguna manera, entre nosotros los estudiantes, habían unas ideas de ciertas materias. Y esas ciertas materias, que siempre serán las mismas materias, imagino yo, a los que cualquier estudiante puede llegar a tenerle miedo, son las materias relacionadas con las matemáticas, con los números. Entonces, dentro del común denominador de nosotros los estudiantes, estoy hablando de mi época de estudiante, cuando nos enfrentábamos, cuando íbamos a la clase de matemáticas o la clase de física, o era el parcial o la previa de física o de química o de matemáticas, era terrible, era estresante, porque la idea era que si yo pasaba, o que si pasábamos, pasé era como un descanso, porque el mismo ambiente que se generaba no era un ambiente orientado hacia el éxito, sino más bien orientado hacia la pérdida, ¿no? Era más normal que la gente perdiera a que la gente pasara. Entonces, propiciamos nosotros frente a ese sentirnos capaces, a ese grito de victoria que empiezan a pronunciar los niños a partir del primer año y medio, que aunque no lo pronuncian con palabras, dice la psicología evolutiva, que a partir del año y medio, de los 18 meses de edad, el niño piensa interiorizar el sentimiento de capacidad. Es decir, de significar yo hice esto, yo hice esto. Y es el primer paso que él da, que aunque no lo expresa con palabras, en ese primer paso torpe que da cuando está iniciando a caminar, él siente adentro de su alma, de su ser, yo hice esto, yo di este primer paso. Y cada cosa que va logrando a partir de ese momento se convierte en un éxito para él. Entonces, cuando mamá le extiende los brazos para que él venga hacia mamá, esa es una experiencia de éxito. Mamá está allí, presta, pero es una experiencia de éxito en la medida que hace que su niño se esfuerce por llegar hasta ese lado. No es fácil dar el primer paso o dar 3 pasos para llegar a los brazos de mamá. No es una tarea fácil para el niño. Es una tarea compleja, es una tarea mentalmente compleja, físicamente compleja, pero es una experiencia de éxito. Y cuando el niño llega a los brazos de mamá y se coge de las manos de mamá, tiene un sentimiento de yo hice esto, yo fui capaz de hacerlo. Y entonces empieza a construir una idea muy valiosa de su propio valor, de su propia valía. En el aula, frente a esas necesidades de los estudiantes, que es de sentirse capaces, pues nada, deberíamos propiciar experiencias de éxito
que vayan obviamente acorde a la capacidad del estudiante, y eso lo vamos a ver en el conversatorio de mañana cuando hablemos de neuroeducación y cuando hablemos de las redes de conocimiento, cómo se puede diferenciar entre un estudiante y otro. Pero esas experiencias de éxito acorde a la capacidad de cada estudiante, sí, con un grado de complejidad, porque el grado de complejidad reta, el grado de que la mamá le pone al niño una distancia para que dé 3 pasos, eso es un reto, es un grado de complejidad, pero que definitivamente está puesto para que se logre, no para que fracase. Además, en una experiencia de éxito siempre se busca que ese niño, esa niña, ese estudiante aprenda algo de sí mismo. No solamente aprenda a sumar o aprenda a dividir o aprenda a restar o aprenda las capitales o aprenda los ríos o los valles, sino que además aprenda algo de sí mismo, descubriendo de lo que él es capaz. Cuando hablamos de esas experiencias de éxito también, y son experiencias de motivación, motivantes que están relacionadas con el aprendizaje, estamos hablando de que como maestros, como profesores, como docentes, debemos aprender a centrarnos en las cosas buenas de los estudiantes. Quiero contarles a ustedes una experiencia que viví hace un par de años atrás, mientras desarrollaba un proyecto de educación en el norte de la ciudad de Bucaramanga. Y es que por esa época trabajaba orientado por la Universidad de Valencia en España, un proyecto de intervención de la violencia intrafamiliar a través de estrategias de educación de familia. Entonces, en esa experiencia, pues acostumbraba a visitar colegios cuando la fiscalía me hacía llegar o nos hacía llegar a la fundación situaciones de violencia y de maltrato intrafamiliar. Algún día fui a visitar a una profesora en un aula de clase de un colegio para averiguar sobre una situación que estaba viviendo un estudiante y ella me mostró un librito que no sé si todavía exista, que se llama El observador del alumno. Yo terminé de leer ese libro y más que El observador del alumno, yo creo que el libro debió haberse llamado, el de ese estudiante, El prontuario delictivo del estudiante. Porque todo lo que allí estaba anotado, todo lo que estaba escrito, todas las anotaciones de ese libro, que contenía más de 50, 60 hojas, todas eran negativas, no decía nada bueno de ese muchacho. Nada bueno. Y son muchachos que crecen creyendo precisamente eso, que no sirven para nada, que no son buenos. Y a veces pasan esos estudiantes, esos muchachos, esas niñas y esos niños por las aulas de clase y la idea que tienen muchas personas, muchos maestros, muchos docentes, es que se convierten en un problema para el aula de clase y para ellos mismos. Cuando hablamos de motivación centrada en el aprendizaje, es decir, que garantice el éxito de los estudiantes, tenemos que hablar de que los comportamientos y las conductas nuestras como educadores tienen que partir de ver, observar a nuestros niños, a nuestros muchachos, mucho más allá de sus propias limitaciones y ver, centrar la mirada en las cosas buenas o en los comportamientos positivos y proactivos que nosotros deseamos que esos muchachos puedan alcanzar. Y hay una estrategia muy valiosa para alcanzarlo y es el elogio. Elogiar siempre será una estrategia significativa para motivar el aprendizaje. Pero no el elogio, lo hiciste bien, carita feliz. No, elogiar, reconocer, mira, esto que estás haciendo definitivamente me está demostrando que tú eres capaz, que tienes habilidad, que tienes talento. Es decir, que en el discurso del elogio, vaya acompañado con eso que ese muchacho
está evidenciando en su comportamiento, en su pensamiento, en su emoción. Mira, se nota que eres capaz de controlar o manejar tus emociones. Eso se llama inteligencia emocional. Eres un muchacho emocionalmente inteligente. Además de ser inteligente en el estudio académicamente, también eres un muchacho emocionalmente inteligente. Y además de esa inteligencia que tienes emocional, también eres socialmente inteligente. Compartes, apoyas, ayudas. Ese elogio del reconocimiento de la capacidad del muchacho. A veces el reconocimiento se nos queda simplemente en carita feliz, felicitaciones, lo lograste. Sí, profe, pero ¿qué logré? ¿Qué fue lo que yo logré? Quiero que me ayude a entender, a comprender, a ver, porque a veces yo en mi proceso de crecimiento y desarrollo no soy capaz de ver con exactitud qué fue lo que yo logré. ¿Por qué me estás aplaudiendo? ¿Por qué me estás reconociendo? Sí, es cierto, pasé la evaluación, lo logré, saqué, no sé, sobre 10, 8, sobre 10, 9, pero ¿cuál fue el logro? ¿Por qué me están felicitando? Porque a veces nos quedamos cortos en ese elogio. A veces es tan sistematizado el elogio que simplemente el computador coge unas cifras y esas cifras las traduce en palabras. Superaste la dificultad. Muy bien, superaste la dificultad. Sí, me alegra saber que superé la dificultad, pero ayúdame a reconocer qué fue lo que hice para superar la dificultad. Se nota, Pedro, Juan, María, que le dedicaste más tiempo al estudio, eso se llama esfuerzo, eso se llama persistencia. Se nota que te quieres mucho, porque una persona que se valora a sí misma, que se quiere a sí misma, pues es una persona que siempre está buscando ser mejor. Y esto que me estás mostrando es una prueba y una evidencia de ello. Centrarnos en las cosas buenas. Centrarnos en las cosas buenas. Recuerden que como humanidad, como seres humanos, somos frágiles. Y como somos frágiles, cometemos errores. Y como cometemos errores, pues hay cosas que pasamos por alto o hacemos de manera equivocada. Y es muy fácil señalar de pronto el comportamiento equivocado, pero a veces nos cuesta trabajo reconocer el logro y la capacidad del estudiante. Como también es muy importante que frente a esa capacidad del estudiante, pues tengamos en cuenta, y también lo vamos a analizar en el diálogo de mañana, que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje distinto, que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo. Por eso preguntaba, ¿cómo lo educo? ¿Cómo estoy educando a este y a este también lo estoy educando de la misma manera? Sabiendo que los dos tienen formas de ser, de pensar, de vivir, de actuar, de percibir de manera distinta, que todos tenemos una percepción diferente frente a la realidad que estamos viviendo, que nuestro cerebro trabaja de manera distinta. Todos los seres humanos tenemos ritmos de aprendizaje distintos. Eso no significa que no lo vaya a alcanzar, que no lo vaya a lograr. Eso no significa que yo sea malo, eso significa simplemente que me voy a demorar en llegar a la meta. Puede que me demore un día más, un ejercicio más, 2 lecciones más, pero de que llego. ¿De qué depende? Profe, también depende del estímulo que me des, de cómo me observes, de cómo me hables, de cómo me veas, de cómo me sientas, de cómo me acompañes, de cómo me apoyes. Depende de muchas cosas. Claro, cuando hablo de estos temas con los papás, yo les insisto a los padres de familia que así como ningún papá mandaría o enviaría a su hijo al colegio sin camisa o sin pantalón o sin zapatos, pues también les digo a ellos, mándenlos con un corazón y con un cerebro dispuesto a aprender. Porque puede ser que el profesor tenga muy buenas herramientas, muy buenas metodologías, sea un mago en la motivación y en el estímulo del aprendizaje del otro, pero si el niño llega con el corazón cerrado y la mente cerrada, no hay educador que logre que ese muchacho aprenda. Tiene que haber un clima en el hogar también que propicie el aprendizaje del estudiante. Y finalmente, también podríamos hablar de motivar el espíritu emprendedor de los muchachos. El espíritu emprendedor, que en términos académicos no es el estímulo de emprendedor laboral, sino más bien es el estímulo de persistir frente a las dificultades,
frente a lo que está sucediendo, de no darse por vencido, de intentarlo las veces que sea necesario hasta que se logre, hasta que se domine, hasta que se aprenda. Porque si estamos hablando de garantizar el éxito, tenemos que hablar también de que hay que hacerlo las veces que sea necesario hasta que el estudiante pueda ser consciente de sí mismo y de sus propias capacidades. Mis queridos profes, a todos nos gusta sentirnos capaces. Y ese es el principio de cómo la motivación influye en el aprendizaje de nuestros estudiantes. El profesor Cabanach, que es un estudioso de la psicología evolutiva y de la educación, dice que el aprendizaje se caracteriza porque lo cognitivo y lo emocional, lo motivacional son paralelos. Nosotros pudiéramos pensar que en épocas anteriores, en años atrás, estoy hablando de la educación de principios del siglo XX, podríamos hablar de que quien lograba el éxito académico era la persona o el estudiante más inteligente de la clase. Inteligente. Pero la inteligencia desprovista de la emoción. Y en neuroeducación se habla de que la emoción es necesaria y fundamental para el aprendizaje. Entonces, se puede afirmar, dice el profesor Cabanach, que el aprendizaje se caracteriza como un proceso cognitivo, es decir, puedo aprender, es un proceso cognitivo. Todas las personas aprenden, no hay seres humanos por dificultades que tengan que no aprendan, todas las personas aprenden, independientemente de la situación por la que estén atravesando. Puede ser, como veíamos en el video, alguien con una discapacidad cognitiva, esa persona aprende. De hecho, ustedes lo vieron manejando el computador, aprendió a hacerlo. Entonces, es el poder, el proceso cognitivo es el puedo aprender, pero también viene la parte motivacional, y es que no únicamente puedo aprender, sino que además quiero aprender, y eso es lo que motiva el aprendizaje. ¿Qué tantos deseos, qué tanta pasión hay el estudiante por aprender eso que nosotros intentamos transmitirle? Esa transferencia de conocimiento, yo lo deseo, no veo la hora de llegar al laboratorio, de llegar a la clase, de encontrarme con mi profe para aprender eso que ella me está mostrando. Tengo clase de biología, y en mi clase de biología, entonces mi profesora me va a enseñar cómo funciona la célula. Y entonces ese estudiante dice, tengo ganas, tengo deseo de aprender eso, cómo funciona el cuerpo humano. ¿Qué está pasando en este momento con las células frente a ese virus que la va a contaminar? ¿Cómo se ve? ¿Cómo trabaja? Entonces se emociona, y obviamente esa capacidad intelectual que tiene pues se vuelve definitivamente muy amplia. Cuando no hay ese aspecto motivacional pegado al aspecto cognitivo, al intelectual, simplemente la mente se cierra, no aprende simplemente porque no quiere. Motivación. No se trata de solamente puedo aprender, sino que además de eso quiero hacerlo. Y como educador, yo despierto en el estudiante ese querer aprender. Entran a mi clase 40, 30 estudiantes que quieren aprender de mí, quieren aprender, quieren absorber este conocimiento que yo tengo, porque este conocimiento que yo tengo es importantísimo para la vida de ellos, como seres humanos, como niños, como niñas. Entonces, ese aprendizaje, tanto cognitivo como motivacional, tiene unas variables, y de esas variables depende, pues obviamente, que se desarrolle esa estructura motivacional. Unas variables son las variables contextuales, y las otras variables de las que habla el profesor Cabanach son las variables personales. Las variables contextuales, que las ven ustedes allí en pantalla, el profesor, sus compañeros, el contenido
o la tarea y el medio a través del cual se transfiere el conocimiento. Y las variables personales, que son de dos tipos, las variables cognitivas, que son las habilidades y destrezas, las habilidades mentales, las destrezas que él tiene, el conocimiento previo que tenga sobre las experiencias educativas y, por supuesto, el ámbito afectivo y motivacional, que tiene que ver con la percepción que el estudiante tiene de sí mismo, lo que él cree de él, a lo que nosotros llamamos autoconcepto, y las metas de aprendizaje. Miremos. Dentro de las variables contextuales, el maestro definitivamente es un factor supremamente importante en el proceso de aprendizaje. No tanto por el conocimiento que él tenga. Hace muchos años, y disculpen ustedes si ejemplifico una experiencia de tipo personal y familiar, cuando mi padre estaba en cuidados intensivos, me acerqué a hablar con el médico que lo estaba tratando. Era un médico que en la clínica era reconocido por todo su conocimiento y toda su capacidad profesional, intelectual, bueno, en fin, una eminencia en la medicina. Y me acerqué al médico a preguntar por la salud de mi padre y muy seco, muy tosco, muy frío, respondió básicamente en dos palabras: nada que hacer. No hay nada que hacer con su papá. Nada que hacer. Esa fue la conversación que yo tuve con él. Sí, puede ser una persona que tenga una cantidad de conocimiento muy valioso, que sea un experto, que tenga maestría, que tenga doctorado, pero eso no es lo que impacta en la vida del estudiante. Y lo vamos a ver también en el transcurso de esos 3 días. Es el ser humano que lo está educando. ¿Quién es el que me está educando? Yo soy el estudiante. ¿Quién es el que me está educando? ¿Qué persona es? ¿Qué ser humano es? Eso es lo que impacta la vida del estudiante. Finalmente, si ustedes hacen un recorrido por la memoria rápida de sus épocas de estudiante, van a recordar algunos profesores. Muy seguramente van a recordar el profesor fuerte, rígido, duro, pero también van a recordar el profesor amoroso, amable, cariñoso, afectuoso, que fue amigo suyo. A ese que usted seguramente se encuentra en la calle y le da alegría verlo. Entonces, el profesor es una variable contextual en la motivación del estudiante. Durante la situación de aprendizaje, durante la experiencia de aprendizaje, para el estudiante es la persona más influyente, porque finalmente es el que está valorando la capacidad del estudiante. Lo tiene allí, valorando la capacidad. Es el que observa detenidamente el comportamiento, la actitud, la emoción del estudiante y puede darle valor a todo eso. Y a partir de ese valor, ayudarle al estudiante a construir un autoconcepto saludable de sí mismo. ¿A partir de qué? De la cercanía, de la afectividad, de la emocionabilidad, de lo que los acerca también cuando el maestro ve que el estudiante que está allí, que el niño de preescolar que está allí, que el niño de primaria que está allí, tiene un cerebro que se está desarrollando, que está creciendo, que está evolucionando a nivel emocional, social, psicológico, entiende y comprende la situación del estudiante y le ayuda a crecer a partir del conocimiento que tiene. Como también son importantes los compañeros, el profesor quien educa y los compañeros con quién se educa, con quién se está educando, cuáles son sus pares. Son muy importantes en la relación porque le ayudan al estudiante también a construir el conocimiento. El conocimiento es una construcción social, no es una construcción de uno solo, es una construcción de muchos. Entonces es mucho más motivante construir con otros que construir solo. Es mucho más agradable construir acompañado que construir solo, construir en compañía, el trabajo en equipo, la cooperación. Ese tipo de actividades motivan mucho el interés del estudiante en el aprendizaje. Esas épocas en que usted al rincón y vaya solo son difíciles. Yo me acuerdo cuando en mi colegio un par de castigos que recibí. Imagínense con lo que me castigaban. A la biblioteca a leer solo la Ilíada. Vaya, solo. Castigo. Imagínense. Me castigaban leyendo obras literarias.
Si ese era el castigo, pues de ahí saqué las ganas y la pasión que siento por la lectura, porque disfrutaba de esos momentos. A veces me hacía castigar para que me mandaran para la biblioteca a leer. La tarea también es una variable contextual, y es que para muchos estudiantes la tarea se vuelve como si fuera un castigo. Tengo mucha tarea, la tarea es estresante, la tarea es frustrante, la tarea es pesada. Cuando la tarea tiene que llevar una connotación completamente distinta porque es la que ayuda a llegar y alcanzar la meta de aprendizaje. Esa es la tarea, lo que me ayuda a mí a llegar a la meta de aprendizaje. Y la tarea tiene que ir acompañada de otra serie de experiencias también significativas para el estudiante. Y es que así como yo me esfuerzo, pues en la tarea se recompense ese esfuerzo también. Así como yo le dedico tiempo y parte de mi vida, pues en esa tarea también pueda ver yo que fue válido ese esfuerzo y ese tiempo que dediqué a hacerla. Entonces, un ejercicio de un estudiante que vamos a investigar sobre un tema específico, volvamos al tema que estamos viviendo en este momento. Investiguemos sobre los virus que enferman la célula o el cuerpo humano. Listo, el estudiante entra a su computadora, averigua, pregunta a uno, pregunta al otro, le preguntó al vecino que es médico, va y le pregunta a la persona que estuvo enferma, hace un proceso de investigación bien interesante, lee en el libro, lee en internet y entonces construye, porque tiene una meta de aprendizaje, construye, está construyendo su conocimiento, no únicamente con él, con sus papás, con el profesor, en los libros, tal, y entrega ese trabajo. Bien, ese trabajo tiene que tener una recompensa que no es únicamente la calificación. Y ese es un error, no sé si llamarlo error, ustedes me dirán si podemos de pronto dentro de esta reflexión de modificar algunas estrategias pedagógicas, si la calificación es la recompensa máxima al esfuerzo de un estudiante. Si el 5 es la recompensa máxima, o si el 10 es la recompensa máxima, o si por el contrario el 1 o el deficiente es la evidencia de que el estudiante definitivamente no fue capaz. Si lo podemos evidenciar de esa manera. Y finalmente, tendríamos que hablar también como variable contextual los medios de transferencia del conocimiento. El medio de transferencia del conocimiento también está muy ligado a la motivación y, por supuesto, a la emoción. Es decir, el recurso pedagógico que yo estoy usando, pues tiene que también ayudar a conectar al estudiante con el aprendizaje. No es lo mismo una clase de química impartida a espógrafo y tablero que una clase de química en el laboratorio, donde yo puedo mezclar las sustancias, donde yo puedo reconocer olores, donde yo puedo ver cómo reaccionan ciertos colores. No es lo mismo una clase de física en el tablero que una clase de física en un laboratorio, porque los medios y los recursos que yo uso para la transferencia del conocimiento, pues hacen que el estudiante se conecte mucho más fácil con el aprendizaje. Y luego vienen las variables personales, aquellas que hablábamos, lo cognitivo, la capacidad que tiene y obviamente lo motivacional que tiene que ver con las variables personales. Y la variable personal por excelencia es el autoconcepto. Ya hemos hablado durante muchos años en psicología y este tema se habla demasiado en las instituciones educativas de la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, etcétera, etcétera, etcétera. Y es demasiado importante. ¿Qué piensa el estudiante de sí mismo? ¿Qué piensa el estudiante de sí mismo? Y lo que piensa el estudiante o el niño o la niña de sí mismo es lo que han pensado los demás. Lo que piensa el maestro, lo que piensan sus iguales, lo que piensan sus padres, lo que el maestro le dice, lo que sus padres le dicen, lo que sus compañeros le dicen, es lo que construye el autoconcepto. Ese es el concepto que tengo de mí en razón a lo que dicen los demás. Entonces, eso se genera a partir de unas creencias y unas valoraciones que hacen otras personas. Y a veces nosotros como educadores somos los primeros en juzgar la capacidad de un estudiante. En muchas ocasiones, y créanme, profes, que lo he escuchado en muchas ocasiones, no en 2, no en 3,
he escuchado a profesores decirle a sus estudiantes, es que usted definitivamente no sirve, es que usted definitivamente esto le quedó grande, es que usted definitivamente esto no es capaz, usted no es capaz para esto, y todavía mucho más agresivo, cuando he escuchado desde mi labor de orientación psicológica, papás decirle a sus hijos que no sirven ni para estorbo porque quitan. Es que usted definitivamente es el bruto de la casa. Entonces imagínense que si así lo ven los demás, pues ese es el concepto que él tiene de sí mismo. Y si el concepto que él tiene de sí mismo es un concepto, por decirlo así, destruido, de incapacidad, de limitación, de debilidad, pues imagínense usted la emoción que va pegada a su capacidad. Yo no puedo, yo no soy capaz. Y son estudiantes que cuando les va bien, dicen, qué suerte tuve. O sea, si les va bien no es por haber estudiado, les va bien no es porque se esforzó, le fue bien no porque se empeñó en lograr el resultado exitoso, no. Como tiene un concepto tan bajo, tan limitado, le va bien por un golpe de suerte. ¡Uy! ¡Qué suerte! Me fue bien. No. Hay que hacerle notar a ese estudiante que le va bien porque se esfuerza, porque es capaz, porque no únicamente tiene la capacidad, sino que además tiene el deseo, el sueño, la pasión, el gusto. Entonces, esas son actitudes que tenemos que tener muy en cuenta nosotros como educadores en el aula de clase. Las emociones, definitivamente, ejercen una influencia importantísima en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, mis queridos profesores y profesoras, muchas veces nuestras actitudes y nuestros comportamientos en el aula lo que hacen es activar emocionalmente a los estudiantes. Y aplaudo, y felicito, y reconozco, y me siento orgulloso de los maestros que activan positivamente las emociones de sus estudiantes. Entonces miremos algunas activaciones emocionales positivas. Las relacionadas con el proceso de aprendizaje. Es decir, el estudiante siente alegría cuando está aprendiendo. ¡Qué delicia esto! Me alegra. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado y han vivido esas experiencias de estudiantes que les alegra llegar a su clase. De estudiantes que les alegra encontrarse con ustedes en el aula de clase, de encontrarse ahora con ustedes a través de las plataformas virtuales y a través de las distintas estrategias virtuales de aprendizaje. Porque lo que usted les pone a ellos son procesos o son situaciones de aprendizajes divertidas, con un contenido lúdico, alegres, y al estudiante le entusiasma llegar a su clase. También es el típico maestro que utiliza o activa emocionalmente a sus estudiantes con emociones prospectivas, es decir, con emociones esperanzadoras. A partir de la transferencia del conocimiento, mira, con esto que con esto que tú estás aprendiendo hoy, con esto que todos vamos a aprender hoy, porque yo también aprendo al lado de ustedes, vamos a ser mejores. Mañana seremos mejores personas, mañana seremos unos grandes profesionales, mañana seremos esto, mañana seremos lo otro. Entonces se construyen emociones prospectivas de esperanza. Es decir, esto no termina aquí apenas comienza, aquí apenas empieza a estructurarse mi conocimiento, mi capacidad, mi habilidad, mi talento. Y también estimulan emociones de tipo retrospectivo. Y son como, por ejemplo, levánteme la mano, como lo dice allí la imagen y la fotografía, levánteme la mano los que en el trabajo pasado, o quien en el trabajo pasado, de acuerdo a su esfuerzo, a su empeño, a su investigación, a su estudio, tuvo un desempeño académico exitoso. Levanto la mano. Eso me llena de orgullo. Yo, profesora, yo, profesor, eso me hace sentir orgulloso. El orgullo, la esperanza y la alegría son emociones positivas. Contraria a las emociones negativas, como por ejemplo cuando una tarea se convierte en una experiencia
que construye o que genera estrés o ansiedad. O como a través de la tarea el estudiante puede llegar a sentir vergüenza, como muchas veces a veces se convierte el pasar adelante, el pasar al tablero. Qué vergüenza si yo no soy capaz. Qué vergüenza levantar la mano porque no entiendo. Qué vergüenza esto. Y a veces, paradójicamente, la ansiedad se convierte en un motivante, ¿no? Me genera tanto estrés y yo tengo que salir de esto, que a veces también se convierte en un motivante. Puede ser para favor o puede ser en contra. Lo mismo la vergüenza. Puede llegar en un momento determinado a convertirse en algo que también, si se sabe orientar, por supuesto, como hay que saber orientar la ansiedad, o como hay que saber orientar la vergüenza, para eso están los psicoorientadores en los colegios, para que cumplan su tarea, pues cómo pueden convertir, darle la vuelta a esa emoción negativa y volverlo también una propuesta positiva. Pero definitivamente lo más peligroso para el estudiante es la desactivación emocional negativa. Y es que el estudiante se aburra en el aula de clase. Y aquí permítame, mis queridos maestros, compartirles a ustedes una experiencia de tipo personal que viví en mi experiencia como educador en un colegio hace muchos años. Estaba en un curso de primaria, en quinto primaria, estaba en mi clase, yo era el profesor, yo tenía el conocimiento, entonces yo era el que sabía. Mis estudiantes, 38 estudiantes frente a mí, cada uno correctamente sentado en su asiento, en su pupitre. En algún momento durante la clase vi un estudiante que al final estaba jugando en su puesto de trabajo con un avioncito de papel. Yo me sentí amenazado por su indisciplina, por sabotearme la clase, y le ordené que se pusiera de pie y se saliera del salón. Este estudiante se levantó, hablando de quinto primario, cogió su avioncito, lo puso entre sus dedos y se fue por todo el salón hasta que salió del aula de clase. Por supuesto, me sentí aún más retado. Me fui detrás del estudiante, cerré la puerta del salón para evitar testigos de lo que yo iba a hacer y le pregunté, fuerte, casi que regañándolo, casi que gritándole, ¿usted por qué hace eso? Y el niño me contestó, es que usted es muy aburrido. Usted es muy aburrido. Tan pronto ese estudiante me contestó, yo me fui a la rectoría y ese mismo día renuncié. Porque entendí que un profesor debe ser divertido en el aula de clase. Porque el estudiante aprende en medio de la alegría, de lo que lo emociona, de lo que lo apasiona, de lo que lo divierte. Entonces, somos a veces, como lo fui en ese entonces, un educador con una capacidad, por supuesto, de desactivar emocionalmente a los estudiantes en la clase. Y otra emoción que es muy contraria, que es obviamente enemiga del aprendizaje, es la desesperanza. Cuando ya llegamos a un punto, a un nivel como estudiantes, de decir definitivamente esto me quedó grande, yo no sirvo para esto. Y en mi trabajo, ahora en escuelas de padres, frente a la prevención temprana de consumo de sustancias psicoactivas, hablo mucho de este tema, de que un estudiante desesperanzado es carne de cañón para un jíbaro en la calle. Así que la desesperanza académica es un peligro para nuestros estudiantes. Muy bien, voy a terminar con estos 3 cuadritos. ¿Qué podríamos hacer nosotros entonces, hablando de motivación y aprendizaje? Estamos hablando de motivación y aprendizaje. ¿Qué podríamos hacer nosotros como educadores antes de la clase? Básicamente, conocer las expectativas y las necesidades de nuestros estudiantes. Conocer a nuestros estudiantes. Yo voy a entrar a una clase. Bien, ¿quiénes están en mi clase? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué los motiva? ¿Qué les gusta? Miren que en las estrategias de mercadeo, de marketing, se hacen los famosos estudios de mercado. Y los estudios de mercado se hacen para saber
¿Qué les gusta a las personas? ¿Qué necesidades hay allí? Y a partir de esas necesidades que los especialistas en mercadeo descubren, entonces se orientan las campañas publicitarias. Las campañas publicitarias van orientadas a resolver la necesidad de la persona. A partir de sus gustos, de sus creencias, de sus hobbies, de sus pasiones, de todo eso que define el pensamiento, la conducta del ser humano. Pues algo así semejante deberíamos hacer nosotros como educadores también. Conocer a dónde vamos a entrar, a quiénes vamos a educar, quiénes son. Esa es la primera pregunta, ¿a quién voy a educar? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Porque es indispensable para transferir el conocimiento. Las características, por supuesto, de los contenidos también son importantes reconocerlas. La competencia del estudiante, vuelvo y repito, voy al mismo punto, ¿de qué es capaz? ¿De qué es capaz el estudiante? Entonces, definitivamente tenemos que hablar de una educación o de una conciencia heterogénea en el aula, de diferencia, educación para la diferencia. Porque hoy en día también, además de los estudiantes que tenemos, estamos hablando de educación inclusiva. Y no únicamente hablamos de inclusión en la educación y nos referimos a ello únicamente de estudiantes con discapacidad, sino estamos hablando también de otro tipo de estudiantes que se puedan incluir en el aula, sobre todo en los cursos superiores, cuando ya algunos estudiantes empiezan a transitar por la identidad de género, que debe ser inclusiva también. Los enfoques metodológicos, ustedes pues ya lo habían hablado hace un momento. ¿Qué podemos hacer nosotros durante la clase? Definitivamente crear un clima afectivo estimulante, de respeto. Eso, un clima estimulante. Qué rico llegar a la clase de mi profe Alberto. Qué rico llegar a la clase de mi profe Marta, de mi profe María. Qué delicia sentarme a hablar con ella. No tengo miedo de preguntar, no tengo miedo de que se vayan a burlar de mí, porque en la clase donde yo estoy, todos nos respetamos. Todos permitimos que el uno opine, que el otro hable, que el uno levante la mano, que el otro exprese, que el otro diga, que el otro muestre. Es un clima donde se puede aprender de manera fácil, que los profes conecten empáticamente con sus estudiantes. Hay unas expresiones de empatía que son muy, muy simples, como tocarle el hombro al estudiante. Es un gesto empático con una fuerza grandísima de apoyo. Que podamos romper la monotonía del discurso de la clase magistral y convertirnos en clases experimentales, como lo puede, o seguramente ustedes lo han experimentado con la metodología Reina Emilia, que se experimenta, y alguna vez vi una experiencia muy bonita de estudiantes en preescolar aprendiendo sobre las frutas. Y no únicamente fueron a comprar la patilla, sino que además hicieron jugos, postres, pinturas, porcelanas. ¿Qué no hicieron con esa patilla? A ese estudiante nunca se le va a olvidar, a ese niño del preescolar jamás se le va a olvidar la cantidad de posibilidades que pudo conocer a partir de una fruta, que nosotros simplemente la mordemos y si acaso la saboreamos. Y finalmente, estimular actividades en los estudiantes donde se fomente eso, la participación, el trabajo cooperativo, donde el material que se utilice para transferir el conocimiento sea interesante, sea muy lúdico, sea interactivo también. Y lo vamos a ver en el último conversatorio, cómo a través de las aulas virtuales podemos crear materiales interactivos. Y mis queridos profes, pues evitar al máximo las activaciones emocionales negativas. Evitar al máximo. Y una manera de evitar al máximo es tener en cuenta las evaluaciones criteriales, que son especiales para estimular el estudiante y el aprendizaje del estudiante. Las evaluaciones criteriales que tienen que ver también cómo el estudiante se percibió en su propio proceso de aprendizaje.
¿Qué pensó? ¿Qué sintió? ¿Cuál fue su experiencia en el proceso de aprendizaje? ¿Dónde él considera que tiene la dificultad? Que él también opine de su propio proceso. Que se utilicen autoevaluaciones y las coevaluaciones de las que nos hablaba Richard hace un par de días atrás, y por supuesto, que se creen y se abran espacios mentales, retos de pensamiento, retos cognitivos, que sirvan nuestros encuentros en el aula de clase para que el estudiante se cuestione, no únicamente sobre el conocimiento, sino que se cuestione sobre sí mismo. Mis queridos profesores, vamos a hacer un último ejercicio de 3 minutos. Es un ejercicio que ustedes van a hacer. Voy a poner unas preguntas en pantalla. Ustedes en 3 minutos resuelven esas preguntas en pantalla y enseguida abrimos los micrófonos para conversar de este tema de motivación y aprendizaje. Entonces, profes, 3 preguntas, 2 preguntas, 3 minutos y nos ponemos a hablar sobre el tema. El turno es para ustedes, papel y lápiz. Buenas. Niña de grado. ¿Cómo? Pero ahorita pregunto. Tiene. Muy bien, mis queridos profes. Ahora sí quisiera escucharlos. Quisiera que habláramos un poco sobre este tema, escuchar sus opiniones, escuchar que, como estamos hablando, el propósito era reflexionar sobre este tema, pues bueno, hablemos precisamente de este tema. Entonces ya Yamile Vizcano nos ha levantado la mano. Yamile, por favor, habilita el micrófono, tiene la palabra. Hola, don Jorge, ¿cómo está? Bien, muchas gracias a todos los docentes. Me encantan esas capacitaciones que usted da y mi Dios lo bendiga siempre. Bueno, para responder a las preguntas que nos hizo, ser unos maestros proactivos, que debemos hacer unos maestros con empatía hacia los niños. Debemos salir de nuestra zona de confort.
que cada día que lo que nosotros hagamos por estas maravillosas criaturas que Dios nos pone en nuestro camino, porque ser maestros no es fácil, ¿no? Y somos los primeros educadores y el ejemplo a seguir de ellos, somos como el espejo, que les debemos brindar pues todo lo que los conocimientos que nosotros sabemos, pero aprender de ellos y explotarles esas potencialidades que los niños tienen. Las experiencias que ellos viven y los errores que ellos cometen, ellos aprenden de eso, ¿cierto? Uno aprende de cada error que comete en la vida para ser cada día mejor persona. Y un compromiso, pues, sería vivir cada día como si fuera el último. Y aprender de nuestros niños las mejores cosas, no juzgarlos. Porque si uno juzga con un dedo, los otros 3 lo está juzgando a uno mismo, ¿no? Entonces, nosotros somos el espejo de ellos. Muchas gracias. Gracias, Yamile, gracias por compartir su pensamiento, su creencia. Es muy importante para construir el conocimiento entre todos, que entre todos también compartamos lo que estamos creyendo y lo que estamos pensando. Sigo por aquí con las manos levantadas. Liliana, por favor, habilita el micrófono. Liliana Trillos tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Gracias, yo soy Liliana Trillos de Aguachica Cesar, pero trabajo en La Gloria, en La Mata. Hubo algo de todo lo que aprendí hoy, una frase que para mí fue muy, muy significativa y como que caló mucho dentro de mí. Y es esa que dijo que la desesperanza académica puede conllevar a formar adictos y personas no gratas a la sociedad. Todo lo que nosotros hagamos se ve reflejado en nuestros estudiantes, pero más la forma como lleguemos a ellos. Si utilizamos una forma adecuada de llegar a ellos en la parte académica, podemos complementar toda su vida y su entorno social y ayudarlos a ser buenos o malos ciudadanos. Entonces debemos tener mucho cuidado y seleccionar muy bien la forma como llegar a nuestros estudiantes. Liliana, muchas gracias. Gracias, de verdad que en la experiencia en los colegios y sobre todo cuando atiendo a padres con hijos que están pasando situaciones relacionadas con el consumo de drogas, pues una característica realmente es esta. Cuando la formación, la academia, ellos ya no sienten ninguna conexión con eso. El colegio no es para ellos, aprender no es para ellos. O por lo menos aprender desde los seccionarios académicos no es para ellos. Y muchas veces son el resultado de malos abordajes académicos o pedagógicos frente a las necesidades de nuestros estudiantes. Gracias por compartir. Omaira ha levantado la mano. Omaira, por favor, habilita el micrófono. Tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Omaira. Bienvenida. Escuchando este interesante conversatorio, profe Germán, muchas gracias. Recordé una película que quiero recomendarles a todos los colegas, que se llama Conducta. Es una película cubana online. Esta película muestra, ustedes conocen que pues en Cuba tienen muchas dificultades, sin embargo muestran muy buenos resultados. Y es una profesora que ya está casi para pensionarse y hace un trabajo maravilloso con sus estudiantes. Todos tienen diferentes dificultades económicas, sociales, de todo tipo. Pero ella logra entrar a conocer a sus familias, conocer cómo vive cada niño y así poder ayudarlos a salir adelante. Realmente se las recomiendo. Esto nos demuestra que los docentes tenemos que tener pasión por lo que hacemos y si nos demostramos todo eso, podemos sacar a nuestros niños adelante. Omaira, muchas gracias y también le voy a agradecer que por favor escriba el nombre de la película aquí en el chat. Sí, señor. Registrada. Muchas gracias, Omaira, por compartir. María del Pilar, por favor, habilita el micrófono, tiene la palabra. Hola, buenas tardes, Germán. Buenas tardes a todos. Bueno, escribía yo en un mensaje anterior y es que uno de los errores que la mayoría
Me salgo. Ya, María Pilar, la escuchamos. Gracias. Que uno de los errores más comunes que se ve, digamos, en el quehacer docente es que, digamos, no es para nadie es, ¿cómo lo digo? Para todo el mundo es cierto que todos tenemos problemas de diferente índole, los estudiantes, los niños, los papás, los docentes, todos tenemos problemas de diferente tipo, en la casa, con sus matrimonios, con sus hijos, porque pues los docentes también somos padres de familia. Pero el inconveniente es que a veces los docentes por la misma, o nos aboga o nos llenamos, digamos, por decir algo, de frustraciones, también tenemos fracasos en la vida personal, cosas que vienen de atrás, emociones que vienen de atrás, y el error es que esos sentimientos se llevan al aula de clase. Entonces, cuando el docente llega al aula de clase con esa frustración, con esa emoción negativa, se la está transmitiendo al estudiante y a ese docente se le olvidó cuál es su objetivo. Se le olvidó por qué está enseñando y por qué está parado en esa aula de clase. Entonces, pues algo fundamental es que pues, los problemas de la casa son problemas de la casa y los problemas de la, digamos, de la pedagogía y de la docencia son de la universidad, del colegio donde estamos enseñando, ¿cierto? Pero una forma, y algo que yo he podido comprobar en medio de la experiencia mía como docente, y uno lo oye de los mismos estudiantes, y es que el estudiante le coge cariño a la asignatura si ama a su docente. ¿Por qué ama a su docente? Por la forma como lo trata, por la forma como se preocupa por él, por la forma en cómo razona con él para que le coja cariño a la asignatura. Pero si es aquel docente que llega y simplemente se dedica a dictar la clase, terminó, listo y hasta luego y no pasó nada en la vida de ese estudiante, pues para él no va a encontrarle sentido, ni a la asignatura, ni al estudio, ni al aprendizaje. Entonces me parece muy importante que además, o sea, eso forma parte de la vocación, ¿no? Más que el tener una maestría, hace un tiempo también lo comentaba en clase, y pues respeto a los profes que tienen maestría y tienen doctorado, pero nosotros todos deberíamos tener doctorado en el trato con el estudiante, deberíamos tener doctorado en el factor humano, porque antes que estar educando estudiantes, estamos educando personas y los debemos ver como nuestros hijos. Nosotros no estamos educando a nuestros hijos a las patadas, no les estamos diciendo es que su vida no me importa. Entonces, la mayor parte del tiempo del ser humano se la pasa en la escuela, se la pasa en la universidad y se la pasa capacitándose. Entonces, ¿cuál es el trato que le estamos dando a esas personas, no? Y pues hay algo importante, uno como docente es el que se encarga de marcar la vida o formar parte de la historia de ese ser humano. Uno mismo le puede cambiar la vida a una persona que se encuentra sumido en un problema, que se encuentra sumido en el fandango, pero resulta que ese docente que llegó y le habló la palabra al tiempo apropiado, ese día le va a marcar la vida por el resto de su vida a ese estudiante. Sí, es cierto, María Pilar, nosotros como educadores marcamos las vidas de los estudiantes. Y me gusta bastante esa reflexión que hace respecto de la maestría, y que no es únicamente lo concerniente a lo puramente académico, a la experticia, a la especialización que tenemos nosotros o que se ha alcanzado en la academia. Cuando hablabas de la maestría, se me viene inmediatamente a mi mente la maestría de la Madre Teresa de Calcuta. Esa era la maestría de la compasión, la maestría del amor al otro, la maestría de amar a ese ser que estaba en una situación casi que de desprecio social, de acogerlo para sanar sus heridas. A veces nos encontramos nosotros ese tipo de experiencias en las aulas de clase. Estudiantes heridos, que llegan heridos de sus casas y que difícilmente con esas heridas en el alma pueden aprender. Bien, me voy a permitir leer por aquí algunos, gracias María Pilar.
Algunos comentarios, Nancy dice en especial, la forma como les hablamos, a ellos hay que hacerlos sentir que son importantes, hacerles ver el potencial que tienen. Me pregunta Ana Imelda cómo acceder a las escuelas de padres. Fácil, Ana Imelda, es contactarse con nosotros en la Fundación Coprofesores y simplemente programar las fechas de las escuelas de padres. Claudia Fonseca dice, aprender a escuchar a mis estudiantes. Entiendo que este va a ser el compromiso, aprender a escuchar a mis estudiantes y conocer más sobre sus expectativas. Silvia dice, también imagino que es el compromiso, tener más empatía y acompañarlos emocionalmente. Nancy dice, los niños son la alegría del mundo, no debemos apagar esas lucecitas. Ruth, es fácil olvidar elogiar en el afán de fijarnos y obtener un resultado específico. Bueno, como el tiempo se nos agota, vamos a darle espacio al último comentario. Jairo, por favor, habilita su micrófono, tiene la palabra. Jairo. Aló, yo soy la mamá. Jairo, si está por ahí. Sí, señor, buenas tardes. Jairo, tiene la palabra. Profe, yo pues llegué un poquito tarde, pero me parece muy enriquecedora su conferencia. Yo trabajo en Puente Sogamoso, Puerto Wilches, Santander. Y pues yo no sé, yo quería, es más bien que una reflexión es como preguntarle. En la escuela que yo trabajo, o el colegio, el problema es la diversidad social, cultural y todo tipo de relaciones emocionales que existen tanto en los niños con los profesores con los padres de familia. Es un poquito complicado. Entonces uno al también ver eso, ve que uno entra al aula y uno trata de hacer lo mejor posible por que el niño traiga una concentración dentro del aula, y a veces uno no logra, y a veces uno se siente como docente pues frustrado porque no es posible, porque la concentración de los niños y los pensamientos que traen de casa son muy a veces negativos, pésimos. El trato que le dan al niño es muy de autoestima baja. ¿Cómo podría uno trabajarlo para poderlo lograr de lo que usted está hablando, de acuerdo al positivismo? Jairo, mire, yo les decía hace un momento la experiencia que muchos de ustedes, estoy completamente seguro, han vivido en sus aulas de clase, y es recibir niños, niñas, estudiantes que llegan a los salones sin alma. Cuando me refiero a sin alma, son niños que vienen de situaciones, de unas historias familiares, sociales, culturales muy complejas. Son niños que tienen demasiadas dificultades de aprendizaje. Uno de los grandes estudiosos de la neuroeducación, que es un tema que de paso, Jairo, lo invito para que mañana esté en este conversatorio, porque vamos a entender muchas cosas de esos procesos de aprendizaje. Hablaba que si la emoción, si en el corazón del niño no hay alegría, difícilmente podemos anclar nuevos conocimientos o nuevos aprendizajes. Entonces les ponía el ejemplo de hace un momento de ese niño que alguna vez conocí yo en el sector norte de Bucaramanga, donde todo el mundo pensaba que él era un delincuente. Pues difícilmente daba un rendimiento académico o escolar encaminado hacia el éxito, porque tenía demasiada dificultad. ¿Qué estrategia estamos usando nosotros para apoyarlos a ustedes, profesores, en sus aulas de clase? Es muy difícil para ustedes cumplir su propósito si los padres no entienden, no comprenden que ellos deben enviar a sus hijos a las aulas de clase con el alma henchida de ganas de aprender, con el corazón henchido de ganas de aprender.
Si llegan a las aulas de clase secos, pues el trabajo para ustedes va a ser todavía mucho más dificultoso. Por buenas estrategias que tengan, por compasivos y amorosos que sean, si el niño llega con el corazón seco, es muy difícil. En razón a eso, le ofrezco y le propongo que llevemos a su colegio las escuelas de padres donde hablamos con los papás de estos temas, para que ellos entiendan y comprendan que no se trata simplemente, como decir por ahí, de mandarlos para la escuela, de darles para el recreo y hasta ahí llega. La implicación escolar. Se llama eso, implicación escolar de los padres en la vida de los hijos, en la vida académica de los hijos. Entonces, Jairo, le dejo esa invitación para que la tenga en cuenta y con mucho gusto también lo podemos apoyar. Mis queridos maestros, pues mañana en punto de las 4 de la tarde estaremos entonces abordando el tema desde la neuroeducación y el diseño universal de aprendizaje, del que ustedes supongo ya han escuchado hablar muchas veces, el famoso DUA, Diseño Universal de Aprendizaje y Neuroeducación. Los espero entonces a las 4 de la tarde mañana, papel y lápiz también, porque vamos a hacer ejercicios. Y bueno, y esperando entonces que este primer encuentro de esta semana les motive a ustedes a todos los días levantarse con el firme propósito de ser mejores en todo lo que ustedes hagan. Les tengo una sorpresa para la semana entrante. Tenemos un conversatorio muy bueno, una serie de conversatorios muy buenos, y vamos a tener al frente a nuestro querido amigo Giovanni Gianfrancesco, que ya ha venido varias veces a la ciudad de Bucaramanga y que entonces es un experto en temas de educación y pedagogía. Así es que, como nos enseñó nuestro querido amigo Sergio Suárez Barajas, por favor, profesores, enciendan sus cámaras simplemente para decirnos hasta mañana. Bendiciones para todos. Un abrazo muy grande. Gracias por conectarse. Descansen, no se pongan a pelear con nadie. No es necesario. Véanse una buena película que ya nos recomendaron hoy. Nos recomendó, por aquí nos dejó el enlace. Yo vi el enlace por aquí. Por aquí véanse esa película esta noche. Bueno, aquí está. Omaira nos recomendó, la película se llama Conducta y nos dejó el enlace para ver los profesores, profesoras. Nos vemos mañana. Gracias. A todos. Descansen. Muchas gracias. Gracias por todo, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Germán. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Amén. Bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Buen descanso. Muchas gracias.